Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Garage Brand, el podcast de cultura, liderazgo y desarrollo organizacional para pymes. Yo soy Miguel Castilla y estoy con Nayeli Audelo. ¿Cómo estás, Nayeli? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, arrancando el año ya a todo vapor, haciendo consultorías y haciendo de todo. Sí, y hoy tenemos un súper invitado. Hoy arrancamos este año ya oficialmente con invitado y un tema que hemos un poco como pasado de largo. Estamos muy metidos en temas de digitalización, de cómo agregamos valor a cadenas de suministro a través de tecnologías, de la no presencialidad y demás. Se nos olvida que pues la pandemia nos trajo estas grandes ventajas de vivir remoto y trabajar remoto, pero pues tenemos mucha historia viviendo, trabajando, operando desde lugares físicos, Existiendo. existiendo. La humanidad tiene más de 5,000 años trabajando y haciendo las cosas en ladrillo, como le llaman, brick and mortar, ¿no? En lugares físicos que pues también tienen que generar valor. Una oficina, un lugar, un espacio, a mí se me hace mucho más interesante cuando aporta valor, cuando se entiende que tu entorno te construye también, ¿no? Una oficina no es nada más un lugar de trabajo, es un lugar que puede aportarte valor, que tiene temas de sustentabilidad, que tiene temas de comunidad, de generar pues este tema gregario. Y bueno, pues si eso lo digitalizas y lo apoyas a tecnología, pues todos ganamos. Tenemos a alguien experto para hablar de este tema. Nos acompaña Jérôme Joubert. ¿Cómo estás, Jérôme? Bienvenido. Hola Miguel, hola Nayeli, buenas noches. Muy bien, gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por venir. Jérôme es socio y cofundador, CEO de Social Capital MX y pues lidera diferentes frentes, todos relacionados con el sector inmobiliario, pero con este agregado de generación de valor, que a mí se me hace interesantísimo el cómo no solo vender inmuebles y decir, construimos cosas o rentamos casas, sino cómo aportas valor y cómo generas comunidad. Entonces, esto vertido hacia una empresa es de muchísimo interés. Entonces, vamos a platicar todo esto. Muy bien, pues sí, tenemos aquí un experto que nos va a platicar. Primero, para entender y para entrarle, cuéntanos cómo está hoy el mercado inmobiliario. Hoy el mercado inmobiliario está transformándose. Ya no es, sigue siendo un mercado tradicional, los bienes raíces, donde uno busca invertir en piedra, finalmente en metros cuadrados, busca invertir en una ubicación, pero ya no es suficiente. Como decía muy bien Miguel, el propósito, el valor que puede dar un mueble puede ser mucho mayor si el uso que está dentro, la vida que está dentro le da más vida, más valor al metro cuadrado finalmente. Esa transformación es bien importante porque finalmente la visión que uno puede darle a un inmueble y la plusvalía o el valor agregado depende de ese negocio que se va a crear dentro finalmente. Esa transformación es necesaria realmente ya tener ese paso, ya irnos hacia ese nuevo modelo de negocio. O sea, como lo que estás diciendo es no nada más se trata hoy de construir y poner piedras y cimientos, sino lo que estamos haciendo tenemos que pensarlo como es algo que se va a quedar muchos años, que va a generar un impacto a nivel ambiental, a nivel social, porque además, pues los humanos somos contexto, ¿no? Y donde desarrollemos nuestros proyectos, nuestro trabajo, es lo que va a influir, ¿no? Y esto es lo que tú haces cuando crean o cuando inviertes o cuando promueves ciertos tipos de espacio, ¿correcto? Sí, así es. Así es. De hecho, buscamos finalmente aportar algo más a la sociedad. Por ejemplo, la sostenibilidad, como tú dices, es algo muy importante. Ya no podemos imaginar un inmueble que no contempla que la huella que va a dejar tiene que ser la menor posible, porque nosotros estamos aquí por un tiempo y finalmente el inmueble va a estar mucho tiempo. Entonces es bien importante. Después tiene que ser realmente útil para las personas. Finalmente, si las personas lo usan, si realmente es algo que les aporta valor a su vida, el mismo inmueble finalmente ya tiene más valor.
Entonces lo tenemos que considerar desde la proyección del proyecto, desde el inicio. Ujú. Oye, tú tienes más de 25 años de experiencia en este sector. ¿Qué diferencias ves entre lo que sucedía antes y lo que sucede ahora? Te puedo decir que lo que yo he visto en el proceso es que antes era invertir en la piedra y realmente recibir tu renta mensualmente. La sociedad ha cambiado, la gente, como decíamos, busca algo diferente, que tenga propósito, que tenga un valor adicional, pero también los inversionistas han cambiado. Antes estaban dispuestos a encargarse de la renta, a ir a verificar que su inquilino finalmente sea viable, etcétera. Pero la misma sociedad ha cambiado. Entonces, hoy el inversionista busca menos involucramiento, busca más seguridad, porque finalmente pues cada vez hay más problema en el tema, por ejemplo, habitacional. Un ejemplo sencillo, hace unos meses en una de mis empresas, un inquilino se fue con la cocina integral. Es un ejemplo, pero al final de cuentas son cosas que antes no sucedían. Sí. Entonces, hoy el inversionista de hoy está más, no quiere problemas, no quiere involucrarse, quiere mayor rendimiento y eso es lo que busca finalmente. Ujú. Otra cosa que es muy importante es que el acceso a la propiedad se ha elevado muchísimo. Para tener una propiedad o un inmueble, en ese momento necesitas una cantidad de dinero bastante importante Ujú. y el acceso es muy complicado. Si es muy pocas personas en México en particular pueden invertir en bienes raíces al día de Ujú. hoy. Es una realidad, un 10% de la población es más o menos lo que es posible. Ujú. Y eso, ¿por qué está sucediendo? O sea, lo vemos, lo vivimos, y qué tiene, bueno, que acabamos de hablar de temas sociales y estructurales, pero no sé, como a grandes rasgos, ¿por qué sucede esto? El mercado inmobiliario son ciclos finalmente y ahorita estamos en un ciclo que finalmente tiende a la alza porque las mejores ubicaciones están muy deseadas. Por ejemplo, se nota muy bien en la Ciudad de México. Si tú quieres vivir en el centro de la ciudad, no eres el único, mucha gente que vive en el centro. Entonces, de repente, los precios tienden a subir. Ahora podrías comprar tierra, por ejemplo, no sé, a dos horas de México, en el campo, y seguramente el acceso más bien el monto de acceso es bajo, pero realmente hoy nadie quiere ir a vivir allá. Ujú. Los servicios, pues el, El acceso. el acceso a muchas cosas está en la Ujú. ciudad finalmente. Ujú. De hecho, quería hablar un poco de eso, porque, a ver, tú tienes una visión bastante interesante. Eres francés, vives en Hidalgo, representas a Ujú. la Cámara de Comercio Franco-Mexicana en Hidalgo. Entonces tienes como la visión de diferentes contextos. No es lo mismo invertir o incluso comprar, deja tú invertir, ¿no? Ya adquirir un inmueble en la Ciudad de México que en una ciudad como Pachuca, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y bueno, no se diga en Francia, son contextos diferentes, no digo mejor, peor, simplemente muy diferentes. ¿Cómo ves, o sea, cuáles son estas diferencias ya en la práctica, ¿no? En cuestión de acceso a vivienda o acceso a propiedades? En México, Francia, Y esos Y Pachuca. y Pachuca. Pachuca. Yo creo que es lo mismo, realmente. Es lo mismo, porque si tú quieres vivir en una buena zona de Pachuca, a lo mejor el monto de acceso es más bajo que en Ciudad de México, pero finalmente va relacionado con el salario, igual con la actividad de una empresa. Una empresa grande en Pachuca no es una empresa grande en Ciudad de México. Ujú. Entonces, realmente es proporcional. Es proporcional. Y si tú vas a Francia igual lo mismo, si vas por ejemplo en París, son montos muy elevados. Ayer escuchaba que en Mónaco, que es parte de Francia o no, como uno lo quiera ver, pero está Está dentro rodeado, por lo de menos. Francia, acaban de hacer un desarrollo donde el metro cuadrado es a partir de 100.000 euros. Entonces, obviamente, este, Tienen un nivel de ingreso mayor, pero igual es el mismo 10% los que tienen acceso a poder comprar a- al o final invertir. de cuenta, pues sí, es exactamente, el acceso sigue siendo
es proporcional finalmente, ¿no? De acuerdo. Ahora, a ver, platiquemos esto de invertir en la comunidad, en el desarrollo del valor Ujú. en las propiedades. ¿Cómo es este modelo? Aquí lo podemos ver de formas distintas. Está la comunidad, invertir en comunidad o invertir en la comunidad son dos cosas finalmente distintas. Yo diría que partiendo de lo que acabamos de platicar, del acceso a la propiedad que hoy es muy complicada, por ejemplo, en ese ejemplo que les di en Mónaco, pues podríamos rentar a 100 personas que compren finalmente un pedazo de un inmueble y en comunidad podemos adquirir ese inmueble. Ya se vuelve algo posible. Entonces, el hecho de poder hacer desarrollos, inversiones en comunidad nos permite acceder a proyectos que son finalmente más exclusivos, más rentables, más seguros, donde finalmente entre toda la comunidad podemos pagar a quien lo opere, porque el tema de la operación es algo complicado, finalmente se tiene que hacer con un profesional. Y eso es la comunidad, finalmente, poder invertir juntos en un proyecto exitoso y poder compartir al mismo tiempo, porque finalmente cuando hay una comunidad se platica de cómo mejorar ese proyecto. Entonces, primero el acceso es más democratizado porque podemos entrar desde pequeñas cantidades, tener acceso a la propiedad desde pequeñas cantidades y luego todo el mundo puede participar para que ese proyecto o ese bien común pues tenga mejor éxito finalmente. Entonces, existe en México y en el mundo muchas formas de invertir en comunidad. Nosotros, por ejemplo, en Social Capital, estamos creando un proyecto donde podemos invertir en un inmueble que tiene justamente, como decíamos hace rato, un propósito muy claro, una visión muy clara para la sociedad y, y lo dividimos en 44 fracciones. Entonces el acceso no es tan elevado que invertir en un inmueble tradicional, pero el objetivo a corto plazo, en particular con la tecnología, es bajar ese monto de acceso todavía mucho más bajo, para que la mayoría de las personas que quieren invertir en México lo puedan hacer. Hay algo que para ti es importante y es el tema de la educación financiera. Y creo que tiene que ver con poder entender en qué estás invirtiendo. Creo que todos cuando estamos pensando en generar mayor riqueza decimos, una buena inversión puede ser bienes raíces, pero, o sea, ¿cómo le entro? Ujú. Es dificilísimo adquirir un inmueble o comprar una tierra, o puedo comprar un terreno muy lejos de donde vivo, pero ¿quién me lo va a cuidar? Entonces, estos modelos donde generas inversión en comunidad suenan bien porque disminuyes el riesgo, compartes los gastos, pero al final, ¿cómo te educas o por qué crees que es importante esta parte de educarte financieramente para poder invertir? La educación financiera ya no es un lujo, es algo que ya necesitamos para poder tomar buenas decisiones. Sí se escucha muchas veces que invertir en bienes raíces no se pierde, nunca baja el valor de la piedra. Podríamos entrar más a detalle, pero en la realidad no es así. Justamente la educación financiera te da las herramientas para poder entender cómo está los números, cómo funcionan el tiempo, el tema, por ejemplo, de la plusvalía, que es importante en ese caso tomar en cuenta, que pocas personas lo toman en cuenta, y la inflación también. Entonces, no se puede tomar una buena decisión sin educación financiera, finalmente. ¿Cómo vamos a poder comparar varias opciones de inversión? ¿Cómo vamos a saber cuál es la mejor? Si no, es apostar. Apostamos, a algunos les va bien, muchos otros les va mal. Los que les va bien dicen me fue muy bien, los que le va mal les dicen también me fue muy bien. Pero la realidad es otra. Ahora, también hay cambios sociales importantes, ¿no? La generación previa, no sé, la gente que hoy ya tiene 70 años, en su juventud, pues a sus 20 ya tenían dos terrenos y un rancho y una casa, ¿no? Y la casa de verano. La situación cambia. Y hoy incluso la gente te dice, algunas personas dicen, yo no me interesa comprar, quiero rentar, quiero vivir en co-livings o quiero nunca estar fijo en un lugar. E incluso hay quien te dice, financieramente no es lo más adecuado comprar una casa en un modelo de financiamiento, ¿no? Obviamente. Ese es un reto importante para las inmobiliarias, ¿no? ¿Cómo lo mitigan o cuál es la otra cara de ese reto?
Es muy interesante lo que estás diciendo, Miguel. Es un cambio total justamente de paradigma. El mercado está cambiando como empezamos al inicio finalmente. Y sí es cierto que las nuevas generaciones no es que no quieren tener una propiedad, más bien no es su prioridad. No es su prioridad porque quiere a lo mejor disfrutar de la vida, tener actividades que les gusta, pero al final de cuentas, de alguna manera, algún día se va a requerir un ingreso pasivo. Ujú, Entonces, si están conscientes de eso, están conscientes que la jubilación es un tema complicado hoy en día, pero el acceso, como decíamos también, es muy elevado, entonces es complicado. No había en el negocio o en el sector inmobiliario una solución para ellos. Y ese cambio, esa transformación del sector inmobiliario, justamente es para resolver eso. Nos tenemos que adaptar a las necesidades del mercado actual. ujú, Y por eso esa comunidad que se crea para invertir es justamente para aportar soluciones diferentes. ujú, Finalmente, tú puedes viajar y tú puedes dedicar una parte de tus ingresos en lo que tú quieras, en proyectos inmobiliarios si quieres, o en inversiones en seguros. Hay muchas formas de invertir. ujú. Esa inversión en el sector inmobiliario es una de las posibilidades. Finalmente, es bueno diversificar. Y la tecnología es algo que hoy permite eso. Hoy es importante tener en cuenta que estando aquí en México, tú puedes comprar una fracción de un inmueble en Dubái, Ujú, ¿sí? Entonces, puedes tener una fracción en Dubái, una fracción en Nueva York, en Mónaco, en Tulum. Entonces, finalmente, poco a poco puedes ir construyendo un portafolio inmobiliario. Eres dueño legal, tienes un certificado que comprueba que tú es tu propiedad, es muy seguro. Y eso es donde va justamente el futuro ya es actual, pero donde vamos hacia la inversión inmobiliaria en los próximos años. sí. ¿Y cómo puede tener la gente acceso a este tipo de inversiones? A través de su celular, Tal cual. tal cual, ¿sí? Realmente por ejemplo, hoy tenemos la costumbre de comprar unos boletos de cine por teléfono, reservar una mesa en un restaurante a través de tu celular. Este, ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas ahí con el teléfono, ¿no? Con el smartphone. Ujú, Y también puedes comprar a través de una aplicación. Por ejemplo, en España es un ejemplo, Rentals, que es una empresa que justamente ofrece proyectos a través de todo el mundo, ujú, donde nada más te identificas, pones tus datos bancarios y aquí compras tu token, tu fracción de un inmueble que está pues, en cualquier parte del mundo finalmente. Entonces, lo puedes comprar ahorita y lo puedes vender mañana. Entonces, además es muy líquido finalmente, o es muy fácil de deshacerte de esa propiedad si lo necesitas. ujú, O sea, y entendiendo que no necesariamente, o sea, como dices, el paradigma cambia. Ya no es, me estoy ahorrando para comprar una casa para vivir ahí o tener una segunda casa para rentarla, sino ya ver el real estate como pues, tal vez, como moneda de cambio, ¿no? Como pudieras ver los CETES o como pudieras ver eh, certificados bursátiles, etcétera. O sea, puedes ya verlo así. A lo mejor nunca Una vas inversión. físicamente, ¿no? Pero sabes que sí existe y que puedes tú tener esta inversión, retorno sobre todo, ¿no? Así es. Y aquí es donde justamente entra la educación financiera. Porque hoy existen muchas oportunidades, pero finalmente uno no las detecta si no sabe que existe, si no sabe analizarlas finalmente, ¿no? ujú. Entonces, aquí es el círculo virtuoso. Es educarse financieramente en particular, ver las opciones, compararlas y ir construyendo un patrimonio. Creo que incluso si hoy no es la prioridad, es parte de que lo que sí tenemos que pensar, porque al final de cuentas tenemos que ver a futuro. O sea, no podemos vivir al día. Es parte de las opciones que tienes que conocer cuando estás pensando en construir tu ahorro para el futuro, ¿no? O sea, tu ahorro, tu inversión o cómo vas a hacer para vivir después de los 70 años. O antes hay personas que dicen a los 45 años quiero dejar de trabajar, dependiendo de cada uno, ¿sí? Pero al final existe esa opción, antes no existía y va a tomar cada vez va a estar cada vez más presente porque es una opción muy buena, finalmente, muy innovadora, muy moderna y que va con nuestro tiempo, finalmente. Ujú. Oye, pues cuéntanos, tú en qué puedes ayudar a las empresas, a las personas y dónde te pueden encontrar.
Muy bien. Yo puedo ayudar a las empresas a hacer proyectos de inversión en particular. Ah, nosotros tenemos lidero un equipo, guío un equipo de multidisciplinario de expertos que están finalmente en el tema legal, tema fiscal, tecnológico, imagen, etcétera. Tenemos un equipo interesante. Entonces, nos especializamos en particular en el desarrollo de proyectos inmobiliarios o de negocios inmobiliarios. Eso es nuestra especialidad. Finalmente, podemos vernos en nuestra oficina, que está ubicado en Pachuca, en The Real Estate Station Coffee. Aquí podemos hablar de cualquier negocio, cualquier inversión. Podemos hablar de viajes, podemos tomar un café. Pero siempre, de ese momento, siempre sale algo positivo, una buena conversación. Y siempre podemos pues, hablar de cualquier tema empresarial en particular. Buenísimo. Buenísimo. Oye, pues ya se nos acaba el tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Me parece muy interesante este tema, sobre todo cuando los paradigmas están cambiando en función de, por ejemplo, una generación que está acostumbrada a vivir en casas, las nuevas generaciones que están acostumbradas a vivir ahora en departamentos, porque, seamos sinceros, ya no hay mucho espacio, ¿no? Ahora hay que crecer hacia arriba, ¿no? Más desarrollos inmobiliarios que van siendo cada vez más altos, ¿no? Entonces, hay más departamentos, la gente, las familias que son más pequeñas, viven ahora en espacios más reducidos también, ¿no? Entonces, de alguna forma eso te abre mucho campo, hay un mercado muy grande para esto, ¿no? Sí, de hecho es más que no hay muchos metros cuadrados, pero además optimiza, es más sustentable porque tú puedes vivir en un lugar y a 2 cuadras puedes tener tu trabajo, a 1 cuadra y media puedes tener tu lugar donde hacer tu compra y no necesitas coche, por ejemplo. Entonces es una optimización del espacio realmente. Y hoy sí, en México en particular, es muy importante ese desarrollo que es vertical, para evitar además que las ciudades sigan creciendo como pulpo, podríamos decir, ¿no? Ujú. Es muy importante. Como manchas urbanas. Como ¿no? manchas Fuera. humanas, Así ¿sí? es. Como monstruos, porque Ujú. realmente hay que contener ese crecimiento. Y es necesario porque finalmente el impulso demográfico está. Queremos o no, la población mexicana va a seguir creciendo muchísimo, entonces tenemos que contemplar dónde vamos a alojar y dónde vamos a dar trabajo a todas esas personas finalmente. Ajá. Bueno. Oye, antes de irte, ya que nos queda como unos segunditos, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere invertir? O sea, como cierre de todo lo que nos platicaste hoy. Y mi consejo principal sería analiza las opciones de inversión, acércate tal vez a un experto si tú no tienes el conocimiento suficiente y hay que invertir realmente. No tienes que conocer todo para poder tomar la decisión, pero sí tienes que conocer una parte importante para mitigar el riesgo de tu inversión finalmente. Eso sería mi consejo principal. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de irnos, Nayeli, acuérdate que tenemos ya próximamente un curso de liderazgo. Cuéntanos rápido de qué va. Pues empezamos el 17 de febrero. Es un curso de desarrollo de habilidades de liderazgo. Hablamos de temas desde aprenderte a ubicar en tu nivel de liderazgo y tu contexto, manejo de conflictos, cómo dar feedback y retroalimentación, cómo reconocer, cómo hacer análisis para poder presentar proyectos, que es parte importantísimo del liderazgo, y cerramos con cómo puedes seguir desarrollando a tu equipo. Entonces, Muy completo. sí, está súper completo y está súper interesante porque no nada más son las sesiones o las clases, también tenemos ejercicios tallereados y sesiones individuales donde damos también mentoría a los participantes. Buenísimo. ¿Cómo se registra la gente? Pues nos pueden contactar en nuestras redes, en GarageBrand MX. Y si no, aquí vamos a dejar en la descripción de este video la liga para Perfecto. que te agenden una sesión, ¿no? Sí, les damos sesiones individuales informativas y les contamos todos los detalles. Perfecto. Ahí está la información. Diego, merci beaucoup. Gracias. Y Sí, pues muchas estamos gracias. en contacto para cualquier cosa de temas de real estate e inversión, educación financiera. Claro que Gracias sí. a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.